El tema puede seguir por muchos meses y tal vez hasta por años, pero seguido voy a estar recordando y reentrando otra vez, hermanos, en el tema del Espíritu Santo. Pero ya quisiera finalizar esta etapa de la enseñanza del Espíritu Santo. Mi intención fue recordarle a la iglesia su identidad espiritual. Mi intención era que la iglesia entendiera la importancia del Espíritu Santo en la vida de cada creyente, hermanos. Y la doctrina del Espíritu Santo, tanto el bautismo en el Espíritu Santo, los dones, las lenguas, todo lo que tiene que ver, hermano, con el mover del Espíritu de Dios. Y también, hermanos, el Espíritu Santo ayudándonos, fortaleciéndonos y alentándonos en nuestra vida cristiana, en nuestro servicio al Señor. Hoy quiero terminar y luego ya quisiera comenzar con Primera de Pedro, hermanos, que se quedó pendiente cuando terminamos Santiago algunos meses atrás. Y en Pedro se va a hablar también del Espíritu de Dios. Entonces quisiera ya retomar el texto por texto en las Escrituras los miércoles. Así que, hermanos, pues nos vamos a gozar en el Señor. Amén. Muy bien. Mire, para terminar o para cerrar, me gustaría hablar de la resistencia que la gente le tiene y que a veces los creyentes le tienen al Espíritu Santo. Para ello, vaya conmigo para introducción a Isaías capítulo 63, versículo 10 al 11, únicamente como introducción. Un reclamo por parte del profeta, hermanos, en cuanto al pueblo de Dios, el pueblo judío, el pueblo hebreo, que siempre manifestó rebeldía, hermanos. Nunca pudo el pueblo, hermanos, cumplir los propósitos de Dios. Dios cumplió sus propósitos en el pueblo, pero el pueblo nunca pudo aceptar, hermanos. Ahora, los planes de Dios no se echaron a perder, ¿no, hermanos? Sencillamente que hubo consecuencias y hubo resultados que no fueron favorables para el pueblo y sufrimientos, hermanos. Y Isaías profetiza sobre ello, pero no vamos a entrar en ese punto, solamente para ver al Espíritu Santo obrando. En el versículo 10 de Isaías capítulo 63 nos dice: mas ellos fueron rebeldes, refiriéndose al pueblo, mas ellos fueron rebeldes. Y mire lo que dice allí, qué interesante: e hicieron enojar su Santo Espíritu. Cristo se enojó, se recuerda, hermanos, cuando volteó las mesas en el santuario. El Padre, hermanos, se enoja. Es un enojo santo, pero al fin enojo. Amén. Y ahora resulta, en las Escrituras vemos que el Espíritu Santo se enojó también. Vámonos. Por lo cual se les volvió enemigo. El que era aliado se volvió enemigo. Y él mismo, o sea, refiriéndose al Espíritu de Dios, peleó contra ellos. Qué interesante, hermanos. Esto nos da una pauta para recordarnos y entender, hermanos, que el Espíritu Santo tiene su personalidad, que no es una fuerza activa como algunas creencias, hermanos, lo interpretan. Hay muchas creencias en muchas partes que dictan o que dicen que el Espíritu Santo no lleva personalidad, sino sencillamente es la expresión de Dios o la fuerza de Dios o nomás el viento de Dios o el soplo de Dios, pero él va mucho más allá, hermanos. Ahora, ese es un ejemplo de cómo el pueblo resistió al Espíritu Santo. Pero ahora, hermanos, vamos a mirar. Pablo menciona dos cosas muy interesantes en cuanto al Espíritu Santo. El libro de los Hechos también lo menciona, pero sería mucho, hermanos, me extendería mucho. Solamente para recordarles, cuando Esteban fue, hermanos, cuando el primer mártir Esteban fue apedreado,
el reclamo de él hacia las personas que lo iban a apedrear era este: ustedes resisten al Espíritu Santo, le resisten, no le oyen, no le escuchan, no le aceptan. Y luego el apóstol Pablo, hermanos, en la doctrina del Espíritu Santo, en dos escrituras diferentes, él dice, en una escritura dice, no contristéis al Espíritu Santo, y en otra dice, no apaguéis al Espíritu Santo. Ahora, ¿en qué contexto lo dijo? Vamos a darle lectura a esa porción, hermanos, y vamos a ver lo que significa contristar y apagar al Espíritu de Dios, hermano. Lo que significa resistirle al Espíritu de Dios, lo que significa, hermanos, rebelarse contra el Espíritu de Dios, que ese es el peor error que podemos cometer como creyentes, pero al final creyentes lo cometen. Ahora, vaya conmigo, por favor, hermanos, a Efesios capítulo 4, a esa escritura que estamos mencionando donde dice no contristéis al Espíritu Santo. Pero quisiera leer todo el texto para entender bien a qué se refería el apóstol cuando escribía estas palabras. Efesios 4, leamos desde el 25 para dar un entendimiento más amplio. Sí, si me acompaña, Efesios 4, versículo 25. Estaba escuchando un predicador que decía, póngale patines a los dedos, y no le entendía. Y después me di cuenta que se refería a que ojee rápido la Biblia. Póngale patines, tenía que ser puertorriqueño, ¿no? Esos puertorriqueños sacan cada... Muy bien, Efesios 4, 25, ¿lo tienen? Dice la escritura, por lo cual, desechando, ¿qué dice? La mentira. Ahora, recuerde que no le está hablando a incrédulos, a pecadores, le está hablando a la iglesia. Esta porción es para la iglesia, o sea, a los nacidos de nuevo, a los que ya son de Cristo, hermanos. Ahora, ¿qué acaso los cristianos mienten? Pues sí, es que la mentira es pecado y pues todavía hay quienes pecan. Digan amén. Santo Dios. Entonces, hay cosas en los creyentes, hermanos, que tienen que ser quitadas todavía. Hay porciones, partes de nuestra vida, de nuestro carácter, que tienen que ser formadas. Es lo que le hemos llamado y lo que le hemos dicho, el discipulado del pueblo del Señor. Tiene que haber un discipulado. En otras palabras, después de haber sido bautizado en agua, hay un proceso de trabajo por parte de la iglesia, por parte del Espíritu Santo, por parte de la palabra de Dios, en cuanto a trabajar en el interior tuyo, en tu corazón, en tus pensamientos, en tus intenciones, porque tarde que temprano lo pecaminoso que todavía tiene nuestra carne quiere resucitar en nosotros y necesitamos, hermanos, trabajar en ello. ¿Me están escuchando, santos? Entonces, por eso vienen consejos por parte de la palabra del Señor. Mire, déjele, le digo algo aquí en medio. Las cartas, hermano, las cartas que se escriben en la Biblia no son otra cosa sino la manera en cómo los apóstoles corregían a las iglesias porque no podían estar presentes para hacerlo. En otras palabras, cuando recibía noticias de que alguna iglesia tenía algún problema, los apóstoles escribían las cartas. Entonces las cartas tienen el propósito de corregir problemas en las iglesias. Esto quiere decir que la iglesia primitiva, la iglesia de los apóstoles, la iglesia que comenzó todo, hermano, tenía tantos problemas como la tiene la iglesia de hoy. ¿Me están siguiendo, hermanos? En otras palabras, no podemos idealizar la iglesia primitiva, hermanos, porque la iglesia primitiva tenía sus problemas, y más, por ejemplo, la iglesia de Corinto. Usted lea la iglesia de Corinto y va a decir, gracias a Dios por templo del evangelio. En serio, hermano, nomás de leerle, hermano, lo que está exhortando Pablo a la iglesia de Corinto, nos damos cuenta de que estamos bien bendecidos. Tremendo, hermanos. Entonces, dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Está hablando de la coinonía, de la comunión de los santos, del pueblo del Señor que trabajan juntos, unidos. Le está hablando a la iglesia. Amén, amados. Sí, ahora 26 dice, airados, porque nos airamos, porque las relaciones son difíciles. Amén.
Porque a veces llega usted con la cara muy larga. Digan amén. Porque en nuestra naturaleza, hermano, todavía reaccionamos ante situaciones y circunstancias, ante provocaciones. Y necesitamos controlar, hermano, necesitamos tener dominio propio. Y necesitamos, hermanos, mejorar, hermanos, en algunos pensamientos y en algunas maneras de reaccionar ante diferentes circunstancias. Entonces la palabra de Dios dice, está advirtiendo, sí, enójense, airados, pero no pequen. Porque nos enojamos, pero no la aguantamos. Nos mordemos la lengua, digan amén. Sí, dan ganas de, vas a ver, ¿verdad? Te quiere salir tu apellido, te quiere salir el terre de donde eres, te quiere salir tu, ya no voy a decir qué. Dice, airados pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Consejos que le está dando a la iglesia. Bueno, sí hay problemas en la iglesia, sí hay relaciones ásperas, hay dificultades en el matrimonio, con los hijos, y nos enojamos y nos molestamos, pero no permitimos que el pecado se apodere de nosotros. Antes de irnos a la cama le pedimos perdón a las personas que ofendimos y le pedimos perdón a Dios, y nos vamos a descansar tranquilos, digan amén. O por lo menos ese es el consejo. Santo Dios. Entonces el 27 dice, ni deis lugar al diablo, porque si el enojo permanece, se convierte en amargura, y luego el diablo tiene un lugar en donde permanecer, en donde reclamar, en donde hacer su obra. Porque el enojo, hermanos, lo único que hace es, hermanos, hacer que el mal permanezca en tu corazón, en tu alma, en tus pensamientos, en tus intenciones. ¿Me están siguiendo, hermanos? Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, le está hablando a la iglesia, porque no faltará un que otro tranza que aparezca por ahí. El que roba, el que hurtaba, no hurte más, sino póngase a trabajar. ¿Aló? Santo Dios. Ay, ¿a poco eso le está hablando a la iglesia? Sí, eso le estaba diciendo a la iglesia. Creo que él sabía que había 2 o 3 que andaban de tranzas. Estaban por ahí vendiendo algún producto que no, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra, o sea, guárdatela. Yo sé que dan ganas, ¿verdad que sí? No, si al pastor le dan ganas también. No creo que es tan santo como parece. Sí, pero hay que retener la palabra, porque si la sueltas va a traer consecuencia, buena o mala. ¿Me están siguiendo, hermanos? Entonces la palabra de Dios nos dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Una voz pasiva, amorosa, una respuesta blanda, un tono de voz, hermano, que no provoque, que no altere. Cuidado con esa palabra rasposa, cuidado con esa forma de responder que daña, que trae enojo, que lleva ira, que lleva molestia, inquietud. Cuide mucho sus palabras, hermano. Entonces, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque en medio de todo esto, de los consejos que el apóstol Pablo da, hermanos, entonces va a aparecer esta porción de las Escrituras. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de gracia a los oyentes. Y mire el 30, cómo se inserta en medio de los consejos, de la forma de vida de la iglesia, diciendo, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Pero observe esto, en el 31 continúa con los consejos. Me están siguiendo, amados. El 31 dice, quítese de vosotros toda amargura, quítese de vosotros el enojo, la ira, la gritería, la maldicencia y toda malicia. O sea, continúa con la secuencia de los consejos de cómo debemos de comportarnos y vivir. Pero en medio de los consejos inserta
esta palabra. Porque esta forma de vivir o de hacer en desobediencia, en rebeldía, contrista al Espíritu Santo. O sea, ¿cómo se contrista al Espíritu Santo? Cuando permitimos que el enojo, la ira, la malicia se apodere de nosotros. Cuando se hablamos mentira, cuando robamos, cuando damos lugar al diablo, cuando pecamos, hermano. Porque el Espíritu de Dios, hermanos, es lo más sagrado y lo más santo de Dios expresado o expuesto al ser humano. Por eso es que el Espíritu Santo no puede venir a ser morada. Se lo digo de esta manera: el Señor Jesús dijo: el mundo no le conoce porque no le ve, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros. ¿A qué se refiere? Al Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué? Porque Cristo santificó nuestro cuerpo y lo convirtió en templo del Espíritu Santo. Entonces cuando Cristo trata con nosotros en la salvación, Él nos limpia de todo pecado y nos santifica, nos purifica tanto de mente como de corazón. Entonces el Espíritu Santo viene a ser morada dentro de ti, y por ello es que ya no puede haber cavidad para la antigua manera de vivir. Porque si le damos cavidad a la antigua manera de vivir, entonces vamos a contristar al Espíritu que mora dentro de nosotros, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Entonces el 31 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. 32: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Qué tremendo, hermano. ¿Cómo inserta ahí esa escritura? Ahora, ¿por qué? Porque la palabra, hermanos, que aquí dice contristar es entristecer, es afligir. Ahora, tú no quieres afligir al Espíritu de Dios. Tú no quieres contristar al Espíritu de Dios. Ahorita vamos a juntar esto. Pero vamos a la otra escritura. Esta es la de Efesios. Pero resulta que en Tesalonicenses, en la primera carta a la iglesia de Tesalónica, en el capítulo 5, vaya conmigo al versículo 12, habla de no apagar al Espíritu. Allá dice: no contristes a Éfeso. A Tesalónica le dice: no apaguen al Espíritu. Pero usa el mismo formato, hermano. Pablo usa la misma forma de escritura. Vaya conmigo al versículo 12 de Primera de Tesalonicenses capítulo 5. ¿Lo tienen? Póngale patines a los dedos, ¿sí? Eso. Dice: os rogamos, ¿sí?, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. O sea, pórtese bien con el pastor, pues. Pero no solamente con su servidor, pero la iglesia tiene mucho liderazgo, tiene muchos obreros, tiene directores, y todos ellos presiden, todos ellos trabajan, no solamente es el pastor. ¿Me están siguiendo, santo? Muy bien, después hablaremos de ese tema. Versículo 13, o sea, no hable mal pues de nadie, digan amén. ¿Sabe qué? Le doy chance a que hable mal de mí. En vez de hablar mal de los hermanos, hable mal de mí. Así sirve que amortiguamos todo. ¿Sí? ¿Sale? Ya dijo, va. Ya sabe que al pastor le resbala. Por eso se lo digo, pues. O sea que le vale, pues. Mire, ya me salí de aquí del versículo 13. Y que los tenéis en mucha estima y amor por causa de su obra. O sea, los estiman y los aman. Y luego dice, hay un punto en mi Biblia y dice: tened paz entre vosotros. ¿Qué está haciendo? Aconsejando. ¿Cómo desenvolverse? ¿Cómo trabajar? ¿Cómo participar en la casa del Señor? Recuerde que la iglesia, cuando Pablo le habló a Timoteo de la iglesia, le dijo: es columna y baluarte de la verdad. ¿Me están siguiendo, amados? Sí. Entonces dice: tened paz entre vosotros. Vayamos al versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Digan amén los ociosos. O sea, mi trabajo es regañarles, pues. Si usted no está haciendo nada, yo tengo que exhortarle. Y ya sabe que de aquí el púlpito, pues yo la suelto toda, ¿verdad? Muy bien. Amonestéis a los ociosos,
que alentéis, dale aliento a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. ¿Aló? ¿Sí? Aún con los ociosos hay que ser pacientes con ellos. Digan amén. Santo Dios. Muy bien, seguimos adelante. 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Versículo 16. Estad siempre gozosos. 17. Orar sin cesar. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y luego inserta el 19. Sí, 19 dice: no apaguéis al espíritu. Y luego vuelve a los consejos otra vez. Versículo 20. No menosprecéis las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Versículo 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. O sea, consejos a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a los obreros, a los que son nacidos de nuevo. Pero en medio de los consejos inserta estas dos expresiones bien maravillosas. Una dice, hermanos, no contristéis. La otra dice, no apaguéis. La palabra contristar, vuelvo a repetir, es entristecer o afligir. La palabra apagar, hermanos, la palabra apagar tiene una connotación un poquito más profunda. Es esto: apagar es dificultar la operación del Espíritu Santo. Déjeme, me voy un poquito más lento, a ver si no los duermo, pero aguánteme, mire. La iglesia, desde que fue llena del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, es la iglesia del Espíritu. Todo lo que la iglesia hace, todo lo que la iglesia determina, todo lo que la iglesia visiona, todo lo que la iglesia trabaja, proviene del Espíritu Santo. Por eso Jesucristo dijo: es necesario que nacer de nuevo, nacer de agua y de espíritu. Es el Espíritu Santo el que gobierna. No puede ser gobernado por un grupo de personas. Tampoco puede ser gobernada por el pastor. Así como lo oye, hermanos. La iglesia debe ser dirigida por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo sabemos que una iglesia es dirigida por el Espíritu Santo? Porque es una iglesia que se somete y se sujeta a la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es, hermano, la forma en que el Espíritu Santo trabaja con la iglesia. Ahora, cuando la iglesia no permite que el Espíritu Santo a través de la palabra funcione, fusione, trabaje, haga operaciones, entonces lo que sucede es que la iglesia está dificultando la operación del Espíritu Santo y la iglesia entra en estancamiento o comienza a morirse. Y así, hermano, como aplica a la congregación, así aplica a cada individuo que es parte del cuerpo de Cristo. Nuestras vidas personales tienen que ser gobernadas por el Espíritu Santo, guiadas por el Espíritu Santo, llevadas por el Espíritu Santo. Y en el momento que el Espíritu Santo ya no nos guía, ya no nos lleva, entonces, hermano, lo humano, lo carnal, comienza a levantarse dentro de nosotros. Y por eso es que hay una ausencia de resultados. La iglesia debe de estar en crecimiento, debe estar en desarrollo. La iglesia debe de estar impulsando la gran comisión. La iglesia debe de estar trabajando. La iglesia debe de estar ganando almas. La iglesia debe de estar desarrollándose. Pero cuando una iglesia deja de hacerlo es porque ha contristado al Espíritu Santo. Los resultados ya son escasos, son ausentes. Cuando yo no veo resultados en mi vida es porque el Espíritu Santo dejó de operar en mí. Ufale, ya vale. Chihuahua.
Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que los impulsos de la carne, según las escrituras que leíamos, comienzan a usurpar el movimiento del Espíritu Santo. Se contrista, hermano, comenzamos a dificultar la operación, el movimiento del Espíritu Santo, cuando lo carnal, cuando lo humano comienza a robar la posición del Espíritu de Dios. Una iglesia, hermanos, puede entrar en un decaimiento. La responsabilidad de los obreros, del pastor y de los directivos y de todos aquellos que presiden en la casa de Dios, aún los que oran por los enfermos, aún los que trabajan con los niños, aún todos ellos tienen que ser guiados por el Espíritu Santo. Se estanca, hermanos. Y cuando hay un estancamiento para la fluidez, la frescura. Mire, aquí viene. La iglesia se vuelve muy mecánica, se vuelve muy ritual, en un sistema operativo repetitivo de costumbres, en donde ya no hay frescura y la gente se cansa de venir a la iglesia, hermano. Se fastidia porque tu alma tiene sed del Dios vivo, tu espíritu tiene hambre, y cuando llegas a la casa de Dios, tu espíritu quiere adorar. Pero si en la adoración, músicos, hay contienda, hay ira, hay enojo, hay molestia, hay irritación, el espíritu está contristado y la congregación no es ministrada. Me están siguiendo la importancia del Espíritu Santo. Y lo mismo en la palabra. Si no hay una preparación anticipada del pastor en oración y en la lectura, en el estudio, lo que diga no tiene relevancia. Porque no lleva espiritualidad, porque no lleva alimento, porque no lleva frescura. Y se vuelve algo repetitivo, y las iglesias entran dentro de ese enfrascamiento, hermano, donde llegas y ¡qué aburrido! Y la gente nos ve y dice: no, hombre, yo no me quiero convertir, porque esos son la gente más aburrida y más cara larga que puede existir. Cuando la Biblia dice, habló del gozo, que la salvación trae gozo, pero ese gozo se multiplica, se crece en ti, hermanos, en el mover del Espíritu Santo en tu vida. Entonces venir a la casa de Dios es venir a alimentar, hermano, a venir a recibir esa vida, esa frescura, esa llenura. Y debería de haber deseo de venir. Entonces aquí hay una responsabilidad de todos. La responsabilidad de los que dirigen, la responsabilidad del que predica, la responsabilidad del que viene. ¿Aló? Santo Dios, ¿está serio esto? Entonces los impulsos de la carne usurpan el mover del Espíritu Santo, convirtiendo, hermanos, el culto en un ritual totalmente mecánico, repetitivo, lleno de costumbres que no tienen ningún sentido espiritual, y que llegó la gente nada más a callar la conciencia para tratar de dormir en paz esa noche. Eso quiere decir que la iglesia ha muerto. Esa iglesia está muerta. Y que Dios nos guarde, hermanos, de llegar a caer en esa condición, en donde diga uno: híjole, ¿a qué voy? Al pleito, al enojo, a que me regañen, a que trapen conmigo. Entonces la iglesia debe ser una iglesia llena del Espíritu Santo, que no contrista, que no entristece, que no apaga al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que apaga al Espíritu Santo, hermanos? Los impulsos de la carne,
las pasiones desordenadas, los malos deseos, la contienda, el enojo, la ira, el pleito, el distanciamiento. Mire, aquí viene, ahí le va. La iglesia la iglesia debe ser dirigida por el Espíritu Santo. Quiere decir que la personalidad de la iglesia se la va a dar el Espíritu Santo. La iglesia tiene su propia personalidad, tiene sus propios sistemas, formatos dirigidos por el Espíritu Santo. Ahora, una iglesia que tiene gozo, que tiene paz, una iglesia que tiene relevancia, una iglesia que es fuerte, que es estable, que es sólida. ¿Qué es lo que sucede cuando llega el que viene dañado, o que viene con malicia, o que viene con irresponsabilidades o negligencias? Ahora, pueden suceder varias cosas. Una, que la influencia de esa persona que viene con malicia traiga un mal que se interne en la iglesia, o que la iglesia sea lo suficientemente fuerte para rechazar la malicia, pero amar a la persona, a tal grado que la persona se siente obligada a hacer cambios en su vida, y si no hace cambios se siente incómoda, no participa, y tarde que temprano va a tener que salir, tiene que huir, porque luz y tinieblas no se llevan entre sí. Entonces existe una responsabilidad entre nosotros de mantener la luz, la paz, el bienestar, la bendición. Una iglesia saludable, bendecida, que ame a las personas, pero que no acepte su pecado. ¿Cuántos me están entendiendo? Híjole, hermano, no pensé que iba a salir así, pero así salió. Entonces la iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que tiene ciertas características. Es una iglesia que tiene innovación. Mira, es visionaria, pues mira siempre cómo hacer las cosas mejor, cómo mejorar, cómo perfeccionar. No es una iglesia que no tiene problemas. No. Tenemos los problemas de todo índole, de todo tipo, pero no dejamos que los problemas nos opaquen, o nos atrapen, o nos depriman, o nos arrastren al mal, a la oscuridad. Es que el problema no debe dominarnos a nosotros. Nosotros dominamos los problemas. Sí, amados. Entonces la iglesia debe ser una iglesia que está innovando continuamente, cambiando, mejorando, perfeccionando, arreglando lo que está mal, porque surge, porque hay batallas, porque hay luchas. ¿Por qué? Porque somos un pueblo imperfecto sirviendo a un Dios perfecto. Somos un pueblo que falla, pero que por el amor de Dios nos perdonamos y nos perfeccionamos en amor, dice Primera de Juan. ¿Me están siguiendo, hermanos? Entonces es una iglesia que innova, pero es una iglesia que tiene frescura, que el culto no es aburrido, pues, y no por los chistes que se avienta el pastor, sino porque hay algo de parte de Dios que llega a mi vida, porque recibí edificación, porque me regañaron y me cayó el 20, pues. Frescura en la alabanza, en la adoración, frescura, presencia de Dios, hermano. Y luego esto da como resultado una pasión del pueblo, y el pueblo se vuelve apasionado porque ama la casa de Dios, porque no es un lugar de agua estancada llena de moscos y verde y ranas y piojos. No, quita la piedra, deja el agua. ¿Se acuerda de aquel coro? Bendito sea el Señor. Entonces la iglesia se vuelve apasionada por la gran comisión, y cada vez que se les trae un proyecto reacciona el pueblo, y eso es hermoso, hermano. A mí me emociona cuando ustedes reaccionan, cuando hay que construir algo, hacer algo que promueva la gran comisión, que es llevar el evangelio a otras personas, el amar a los necesitados,
el que la iglesia sea relevante para la sociedad en la cual está, en el lugar donde está y para el mundo, hermanos. Que marquemos la diferencia. Una iglesia, hermanos, que tiene deseos de servir al Señor. Una iglesia que tiene compromiso. Es una iglesia llena del Espíritu Santo, comprometidos con Dios. No creyentes, mallogrados. No. Personas comprometidas, hermano. Es lo que hace fuerte una iglesia. El compromiso de cada persona, hermano. Su trabajo, su participación, su amor por la obra del Señor. Y a pesar de que a veces las cosas no resultan y a veces, hermano, se vuelve muy tensa las circunstancias, el amor es más grande que tiene en su corazón y hace funcionar las cosas. Porque te ha comprometido con Dios y con su obra. Se vuelve una iglesia diligente, muy cuidadosa. Una iglesia que participa en lo que Dios ha mandado que se tiene que hacer. Y se vuelve una iglesia de cambio. Cambios. Porque cambio es transformación. Y dice la Biblia que nos estamos transformando día a día. Todos queremos llegar a ese nivel, esa estatura de Cristo Jesús. Y cuando una iglesia es llena del Espíritu Santo y tiene participación, cambio, transformación, se vuelve una iglesia con expectativa. Y somos expectantes. ¿Y qué esperamos? Esperamos la venida de Cristo. Esperamos que las almas se salven. Y esa expectativa nos lleva a la oración, nos lleva a esforzarnos, nos lleva a trabajar mejor. Mire, yo no sé, hermanos, si lo vamos a construir o no vamos a construir ese nuevo edificio. Pero vivo con la expectativa de que lo tengo que hacer. Mi papá me decía, mi papá ya tiene 83 años. Ya ustedes lo conocen porque aquí llega, ¿verdad? Está conmigo. Y me decía, tu abuelo, me dice, vivió hasta los 97. Yo ya tengo 83. Y me dice, Dios me conceda verte esto en ese nuevo edificio. Así me dijo. Y yo le dije, claro, papá. Pero híjole, el tiempo está cortando. Dudé en mi corazón. Y le dije, híjole, pues sí, papá. Y él miró que yo comencé a titubear. Y me dijo estas palabras. Le digo, mijo, yo te miré cuando empezaste, no había nada. Y mira lo que hay hoy. Así que Dios me va a conceder, me dijo. Hijo, no puedo creer que mi papá que tenga más fe que yo, dije. Pero renace la expectativa. Porque la iglesia vive por fe. Vivimos por fe, es por ser expectantes. Así nos hizo Dios. El pueblo de Israel era expectante del Mesías. Era expectante de la tierra prometida, 400 años. Y nunca murió el sueño de la tierra prometida. Híjole, es que ya me quiero ir, pero ahí le va. Dejaron grabada la novela, ¿verdad? La que contrista al Espíritu Santo. Esa es. Escuche esto. Dice la Escritura que cuando José murió, guardaron sus huesos. Porque José les dijo, no me entierren aquí. Ahora, ¿dónde quedaron los huesos de José? Bueno, eran egipcios. Era el barrio de los egipcios, ¿no? Los cholos egipcios creían mucho en la momificación. Pero yo siempre creí que a lo mejor era nomás en un costalito junto a la cama. ¿Qué son esos huesos?, preguntaba el niño. Son de tu tatarabuelo. Porque él prometió, porque Dios nos prometió que nos sacaría a una tierra prometida. Así que había una razón por qué los huesos estaban ahí, hermano. No sé si me está siguiendo. Expectantes.
Y Cristo, hermano, viene y nos salva. Y ahora, ¿sabe qué nos dice en su doctrina? Dice, está Cristo ascendiendo a los cielos y aparecen los ángeles. ¿Se recuerda? Dicen, ¿qué estás mirando al cielo? Ese Cristo, ¿verdad? Que verás ascender a los cielos, así volverá. Y nos deja la expectativa. Entonces, todo lo que hacemos es expectante. Y el Espíritu Santo trabaja en nosotros. Entonces, déjeme cerrar con esto ya. 3 cosas que la iglesia debe de tener. Esta iglesia. Esta, aquí. Una, esta iglesia debe ser deseada. Deseada. Una iglesia deseada. Que la experiencia que tengas aquí en la iglesia te haga desear estar en la casa del Señor. Iglesia deseada. Deseada. Debe de ser una iglesia que tiene vida. Y se los he dicho en otras ocasiones, todo lo que tiene vida tiene movimiento. Todo lo que tiene vida tiene crecimiento. Todo lo que tiene vida, hermanos, cambia, se transforma, crece, se desarrolla. Y termino con esto. Tercero, una iglesia llena del Espíritu Santo. Esta iglesia tiene presencia de Dios. Presencia de Dios. Presencia de Dios en los cantos, presencia de Dios en el púlpito, presencia de Dios en las enseñanzas, en los ministerios, presencia de Dios en las actividades, presencia de Dios en todo lo que el pueblo hace. Ahí está la presencia de Dios. Y eso es lo más glorioso que podemos tener, la presencia de Dios. Pónganse de pie.